Tercera hora de la mañana en el radio y vamos con Iberdrola a contarles cómo está el tiempo. En Iberdrola trabajamos en equipo para ofrecer el mejor servicio a nuestros clientes. Haga el tiempo que haga. Bien, el tiempo sigue lluvioso, va a seguir lloviendo de forma muy copiosa en Levante y además las lluvias se extienden prácticamente hasta el Estrecho, por lo menos hasta Málaga. No sé si llegará a Cádiz. Estos días ha llovido en el Estrecho y se espera menos precipitación en toda esa zona del sur, va a dejar de llover en Canarias y en Baleares llover, solo va a llover en Ibiza. Pero en la parte de Levante se mantiene la lluvia y por lo tanto todo el peligro de torrenteras, aluviones, etcétera, que es típico de estas fechas. Las temperaturas, como llueve, pues suben un poquito, tampoco demasiado. Ahora tenemos 9 grados en Madrid, pero no pasaremos de unos 11 o 12. La máxima, 23 grados, de nuevo en las dos capitales canarias. Yo creo que han llegado a un acuerdo político, como no se pueden ver, pues Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife, prácticamente todos los días nos dan los mismos dígitos, o sea, 2 siempre, ¿verdad? Buen tiempo en Canarias. Y así ya no riñen y no hay peleas, ni canariones, ni chicharreros, o sea, ya no se pelean, que bueno, pues es una medida razonable. Y en la mínima, pues la gélida Lugo vuelve de nuevo al pelotón del pasmo, solo 1 grado, pero ya digo que es que está lloviendo mucho, ha llovido en el norte, o sea, tiene mérito 1 grado en Galicia. La lluvia siempre, demos crédito, esa ciudad admirable con 2000 años de murallas, que hay que ver las murallas, siempre lo digo, pero es que es de las impresiones más eso que yo he visto. Hay quien se disfraza de romano o de moro en Alicante y tal. Yo la primera vez que me asomé a las murallas, una noche, en las murallas de Lugo, y al fondo se veía la oscuridad, y ahí estaban los pictos, porque detrás de eso están los pictos, los bárbaros, esas murallas romanas, es el último baluarte de la civilización. Desde entonces le tengo un respeto enorme a Lugo y a don Nicomedes Pastor Díaz, gran liberal lucense. Así está el tiempo. Amanece y la luz llega para todos. Puedes estar seguro. Iberdrola ha puesto en marcha convenios con instituciones públicas para proteger a los clientes económicamente vulnerables. En el momento en el que nos necesites, allí estaremos. No puede ser de otra forma. No será de otra forma. Iberdrolaverde.es. Bien, vamos con Javier López Tofiño y Vanessa Vallecillo. Vamos a contarles pues lo que dice el refrán: reunión de pastores, oveja muerta. Bueno, pues en reunión de tiranos, pues tirano muerto. Esta es la parte buena. La parte buena es un tirano menos. Luego está la plétora de tiranos y luego que va en representación de España Campechano. ¿Y qué pinta Campechano con Teodoro Obiang, que fue denunciado no solamente por machacar, triturar, perseguir, mutilar a seres humanos guineanos, sino hasta por antropofagia? En la Audiencia Nacional, formalmente, actualmente como Teodoro, que coincidía en la Academia Militar de Zaragoza con Campechano, pues era amigo de algunos políticos españoles, pues por pago de su importe, esa cosa no prosperó. O sea, contra Pinochet sí, contra Teodoro no. Pero Teodoro Obiang es uno de los grandes sacamantecas en todos los sentidos de la África tropical. Robert Mugabe, bueno, existen los tiranos malos y luego ya Mugabe, que es pues al estilo de Iminda, bueno, no sé, Idi Amin, no sé, es difícil encontrar, Bokassa, tal vez. Y además los tiranos puramente iberoamericanos, es decir, esa basura que echa imagen y semejanza de Fidel Castro. Fidel Castro ya es un tiparraco siniestro, estúpido, matón, criminal, ladrón, el hombre más rico de Cuba. Esto de luchar contra el capitalismo, quedándose con el capital de todo el mundo, es una cosa fantástica, que es lo que hacen también los comunistas en España. O sea, tú ves al Wyoming, a Ferreras, a Évole, toda esta patulea, y por supuesto, si pueden, a Iglesias, a sus Tanias y sus Irenes y sus cosas, y por supuesto, comunismo es lo tuyo es mío y lo mío es mío. O sea, que lo mío es mío, lo tuyo también es mío. Y a partir de ahí hacen una gran carrera. Porque hay gente que aplaude eso. Dice, pues se lo ha quitado otro y se lo ha quedado él. Sí, pero se lo ha quitado otro. Bueno, el espectáculo de ver
al que ha sido símbolo durante años, luego fue símbolo de corrupción, por eso tuvo que abdicar, pero símbolo de la transición a la democracia en España por encima de la guerra civil. Y además no se ha estudiado realmente el papel de Juan Carlos hace ahora 40 años, justo en el año 76, que es el año clave para la democratización de España. Hace 40 años, por estas fechas, es cuando se pone en marcha la ley de reforma política que permite pasar de la ley a la ley, el guión de Torcuato Fernández Miranda, con Adolfo Suárez, que echa a Arias Navarro, que tenía como jefe de informativos a Juan Luis Cebrián, militante antifranquista tremendo, por eso Carnicerito de Málaga, como era conocido Arias Navarro como fiscal de la guerra civil, pues Carnicerito nombra jefe de informativos a Juan Luis Cebrián, porque era fervoroso militante antifranquista. Era conocido en todas las comisarías y cárceles de España. Bueno, era un mártir. Pero en ese año se crea realmente la base de estos 40 años de democracia, no en toda España, porque donde mandan los separatistas no hay mucha democracia, donde manda la ETA, ¿qué democracia va a haber? Pero en muchos sitios sí. Y en todo caso un régimen que sin sangre pasó de una dictadura de casi 40 años a una democracia que ya tiene 40 años, que cumple 40 años de ejercicio democrático dentro de unos meses. Pero la democracia empieza hace ahora justo 40 años con la ley de reforma política, ya con Suárez en vez de Carnicerito de Málaga y Juan Luis Cebrián en los telediarios. Eso no se ha estudiado, no se ha explicado, pero es un mérito enorme. Claro, como luego los socialistas, después del 23F, lo embalsamaron, lo encapsularon, lo rodearon de oro y de tías, pues al final a Juan Carlos lo que le tira es lo que le tira, pues se acabó Juan Carlos. Ha tenido que irse en medio de escándalos de corrupción, en fin, lamentable. Pero esa tarea, ese mérito oscuro, y repito, no estudiado, es extraordinario. O sea, el papel personal de Juan Carlos y del grupo que le rodeaba, militar y civil, en la sociedad civil y en el ejército, que son los que hacen la transición. Eso es extraordinario. Y además lo hicieron sabiendo a dónde iban, sin pisar más callos que los que había que pisar, etcétera. Bueno, y ese hombre, que ha sido jefe del Estado español durante 40 años, está ahí con antropófagos, sacamantecas, ladrones, narcotraficantes, salteadores de caminos, criminales de guerra y de paz, genocidas varios. ¿Qué pinta ahí? ¿Qué pinta ahí? Por mal que acabara Campechano, hombre, representa a España. Se supone que representa una democracia europea. ¿Qué pinta ahí? Andrea Levy, que se ha debido dar con la misma puerta que Inés Arrimadas y cada día dice una tontada mayor que la anterior, dice que es presencia de Campechano, dice la amiga de Facu Díaz y de Coleta Borroca, claro, así está ella, dice que eso es un guiño, porque dice Andrea Levy. Andrea Levy lo primero que dice es y luego ya dice una gansada, porque hace tiempo, repito, que no dice otra cosa. Dice, es un guiño porque sabe mucho de transiciones de la dictadura a la democracia. Bueno, solo sabe de una transición, porque realmente transición de la dictadura a la democracia como en España solo se ha hecho en España. Bueno, en Chile, cuando Pinochet perdió el referéndum, que él había convocado y se fue. Esas cosas pasan con las dictaduras de derechas, con las de izquierdas, véase Cuba, no pasa. Pero, ¿qué pinta ahí España? ¿Por qué caso de corrupción? ¿Por qué corrupción nada casual perdona el gobierno de Mariano Rajoy 1.800 millones de euros a Cuba? Que no es a Cuba, que es a la tiranía. Hay decenas de miles de familias españolas que perdieron todo lo que tenían porque este mamarracho sangriento se lo robó. El Willy Toledo vive en un chalet robado a españoles. Se duda si es de Noval o de Peláez, que son dos primos de Asturias, uno creo el arroz Gloria y otro el arroz Elefante. Buenísimos arroces. En Cuba el arroz es fundamental. Bueno, ahora es que no hay más que arroz, pero hubo una época en que había de todo y además me gustaba el arroz. Españoles, al fin y al cabo. ¿Qué pinta ahí Campechano?
Porque España está al mismo nivel que cualquier dictadura bananera. No ha ido ni Putin. Cuando se murió Franco, al funeral de Franco, vinieron Pinochet y Reiniero de Mónaco. A la investidura, como jefe del Estado, la coronación de Juan Carlos, allá llegaron todos los europeos. ¿Por qué? Porque entendían que España tenía que ir a la democracia, que además esa era la idea. Pero al funeral de Franco, Pinochet y Reiniero de Mónaco, no sé si vino también Hussein de Jordania. Nadie más. Vinieron al día siguiente para apoyar el tránsito a la democracia en España, que no era fácil, muchos lo considerábamos imposible, sobre todo dados los antecedentes, y se hizo. Pero vinieron a apoyar. Ya sabemos que toda España estaba con el cambio que Juan Carlos tenía que pilotar, con el ejército de Franco, naturalmente, y con el grupo del movimiento que hizo las reformas, que había hecho y que estaba en marcha. Enseguida, al año siguiente, echó a Arias, puso a Suárez y se puso en marcha la reforma política. ¿Qué hacen en Cuba? ¿Qué hacemos en Cuba? Apoyar a la dictadura, apoyar al tirano, apoyar que siga la tiranía. Que Raúl Castro, es decir, Castro II, Castro II sea como Castro I, mientras viene Castro III, que no sabemos si va a ser el hijo de Fidel o el hijo de Raúl. Pero la ventaja del comunismo es que, como son dictaduras hereditarias, son monarquías sangrientas, pues siempre, pues como los Kim ya llevan 3 Kim en Corea del Norte. Kim Il-sung, Kim Jong-il y ahora Kim Jong-un. Bueno, a lo mejor ya está muerto y ahora hay otro Kim, no lo sé. Pero la política exterior de un país está basada en los valores que ese país defiende, en su país y en el ámbito internacional. España se supone que tiene que defender en Iberoamérica la libertad política, la libertad de mercado, las buenas relaciones entre países y que no se maten, porque al fin y al cabo venimos todos los tomates de la misma mata. Todos venimos de la corona hispánica. España, genuinamente hablando, y por supuesto todas las repúblicas hispanoamericanas, que son 20 y tantas. Bueno, 20 mal contadas o 22 según se mire. Metemos a Guinea, que no es muy americana, pero es bastante república, pues en fin. Pero lo cierto es que a lo que vamos allí es apoyar a la tiranía. Bueno, y las dos industrias que hoy llama Cebrián en el país. Cebrián se ha convertido de nuevo en el ideólogo. El que lo ejecuta es Ferreras, el que era su jefe de informativos en la SER. Pero el teórico es Cebrián. Entonces dice que hay que apoyar los intereses españoles en Cuba. Vamos a ver, en Cuba solo hay 2 negocios: la prostitución y el narcotráfico. Todo español que va allí va a contratar mano de obra esclava que paga en dólares y los cubanos cobran en pesos, que no pueden ni hacer una huelga, ni contratarse libremente, ni crear una empresa. El español que va allí va a esclavizar cubanos. En esas 2 industrias fundamentales. La prostitución tan ligada al turismo y el narcotráfico tan ligado al comunismo. Que la narcoguerrilla es un invento de Fidel Castro. ¿Qué hace ahí Campechano? ¿Qué esos 2 sectores de negocio apoya? España no tiene que apoyar a nadie que invierta en Cuba. España tiene que recuperar lo robado por la tiranía castrista a los españoles. La cuenta del comandante, felizmente ya coma yacente, bueno, pues son miles de millones de dólares. La primera estimación de Forbes hace 20 años era el equivalente a 800 millones de euros, ahora unos 1.000 millones de dólares. Pero desde entonces, con las FARC y todas las narcoguerrillas de Colombia y Venezuela, bueno, es muchísimo más. Ese es el dinero que tiene que pedir España, la cuenta del comandante, que ahora es del comandante 2. Pues no, señor. Hacer el mamarracho y el paripé con el antropófago, el sacamantecas y el retablo de horrores, el Maduro, el Daniel Ortega, el Raúl Castro, pero bueno, Evo Morales, por los clavos de Cristo. O sea, no es que odien a España, es que odian la gramática y hasta la aritmética, excepto para llevárselo. Ladrones todos, o sea, porque hay que ver. Bueno, pues ahí estamos. Como España no cree en sí misma, como España no cree en la libertad de los ciudadanos, pues apoya las tiranías. Y mandamos al que tendría que presumir de lo que hizo bien hace 40 años,
para quedar mal 40 años después. Presencia masiva de los máximos representantes de los regímenes autoritarios de Iberoamérica y África en el acto de despedida a Fidel Castro. Junto a ellos, el rey emérito Juan Carlos. No acudió finalmente Arnaldo Otegi al tener prohibido sobrevolar el espacio aéreo norteamericano. Ahora las cenizas de Castro van a iniciar una peregrinación hasta el sábado con destino a Santiago de Cuba. Escuchamos a Nicolás Maduro, Evo Morales, Daniel Ortega y Raúl Castro. De la patria de Bolívar y de Chávez traigo una voz, comandante. Una voz que lleva en sí millones de voces para decirle con la mayor admiración y la mayor gratitud, comandante, misión cumplida. Está más vivo que nunca, más necesario que nunca. Está vivo, vigilante, pensando en seguir la lucha, sembrando trincheras de esperanza. Defendiendo el derecho de Cuba a desarrollarse, pero no en medio de la ley de la selva que impone el capitalismo salvaje, sino promoviendo esos principios con profundo espíritu humanista. Querido Fidel, te decimos junto a nuestro abnegado y heroico pueblo, hasta la victoria, siempre. ¿Cómo engola la voz este pájaro, pajarraco? Dice Daniel Ortega que se ha quedado prácticamente con Nicaragua. Se dedica a hacer brujería con su señora y tal, madre mía. Es lo que ha acabado Nicaragua. Dice, no, fuera de ese capitalismo salvaje. Porque más salvaje que un señor, cuando nace en Cuba, no tiene más obligación que aplaudir a Castro y callar. Que no puede crear una empresa, que no puede educarse libremente, que no puede salir de Cuba, que no puede hacer ningún negocio, ni con cubano ni con extranjero, que no puede ni siquiera vender su fuerza de trabajo, que vive esclavo del Estado y que como se oponga al Estado lo torturan y lo matan. ¿Esa es la dignidad? ¿Qué dignidad? La dignidad de los ladrones, de la dignidad del torturador, la dignidad del antropófago. ¿Qué dignidad? La dignidad es de los anticastristas, a los que nadie les hace ni puñetero caso. Ningún país ha sufrido tanto por la libertad como Cuba. La Cuba de verdad, no la Cuba de los esclavos y de los verdugos. 2,5 millones de exiliados. Serían 10 millones de exiliados en España. Eso es el castrismo. Y ahí tenemos al campechano haciendo el rendezvous. Con Mugabe, con Obiang, yo tengo hermanos mártires, y esta patulea infecta de analfabetos y sacamantecas. En fin. Bueno, mientras tanto, como España no se respeta a sí misma, pues naturalmente Cataluña, donde ha sembrado oficina de rendición, creo que lo van a poner en catalán, Aulo de rendició. En el Palau de la Virreina, que siempre ha sido el Palacio de la Virreina, en Cataluña, que está en las Ramblas, ahora le llaman Espai de l'Imatge. Entonces, como ese espacio de la fantasmagoría, pues la fantasma mayor, que es la reina de los fantasmas, es decir, Soraya, de los fantasmas y de las tinieblas, pues como ha abierto oficina para rendirse, pues llegan los presupuestos. Lo primero que ponen los presupuestos, ¿qué es? El presupuesto para otro referéndum. Pero dirán ustedes, pero no era delito. No. Ahora hay que abrir puentes de diálogo. Pero no había que aplicar la ley. No hay que demonizar. Pero entonces, ¿en qué quedamos? ¿Hay Estado de Derecho? Bueno, sí, pero las leyes no pueden ser un obstáculo. Y hay Constitución. La Constitución es reformable. Y dice, o sea, que ganan las elecciones. Tenemos 3 partidos que supuestamente defienden la Constitución, que son el PP, Ciudadanos y el PSOE, y los 3, en mayor o menor medida, se rinden ante el separatismo. Pues eso es lo que se está viviendo en Cataluña, y a las pruebas me remito. Mientras Soraya Sáenz de Santamaría mantiene el diálogo abierto con el Gobierno de Cataluña, Puigdemont introduce en los presupuestos una partida cercana a los 6 millones de euros para celebrar otra consulta ilegal en septiembre. De este modo pretende ganarse el apoyo de la CUP. Al mismo tiempo, Cataluña reclamará al Estado otros 7.000 millones procedentes del Fondo de Liquidez Autonómica. Rafael Català recuerda que nadie está por encima de la ley y Albiol aseguraba en Casa de Herrero que no saldrá adelante. Mira, yo es que me da pena escuchar a Albiol. O sea, la han puesto de matón de puertas de discoteca, como es grande, y lo han quitado porque han puesto a un democristiano de estos de Durán y Palas, o Durán y Lérida, Durán y Lleida, como quieran. No sé qué ha sido de él.
Me da a mí que no habrá entrado en una orden monástica. Sus costumbres no eran pías. Pero, no sé, ¿qué habrá sido de Durán y Llerida? Pero a Millo lo ha colocado en el PP. Porque Millo viene de esa patulea. O sea, lo peor de Cataluña, lo peor de Pujol era Unió. Meapilas que nunca se presentaban a las elecciones, pero en la tradición vampírica democristiana, pues se presentaban con Pujol y encima le ponían peros y tal. Lo mismo que el PDP en la época de Alianza Popular, igual. No traían ni un solo voto, pero se llevaban una cantidad de cargos impresionante. Bueno, pues lo mismo. Pero, ¿qué hace ahí García Albiol? Lo han quitado y entonces está para atacar a Ciudadanos y para decir que defienden la ley, pero se han llevado a Soraya y al Millo precisamente para vulnerarla. Pues si le falta poner en venta, se vende. En fin, mientras en el Congreso, bueno, pues la oposición disfruta, pues echando abajo las pocas leyes medianamente sensatas que ha hecho el PP. La llamada ley Mordaza, que es una ley antiterrorista, pues claro, ¿qué va a decir el amigo de Otegi? Ay, qué triste estaban en Podemos. Mira que Otegi no poder ir a Cuba a despedir al comandante. O sea, ¿cómo van a andar en coma? O sea, sin el pistolero llamado El Gordo. Así se llamaba cuando estaba en la ETA PM. El Gordo Otegi. Se le atribuye, aparte del secuestro de Rupérez, el intento de asesinato a las puertas del Congreso, nada menos que de Gabriel Cisneros, uno de los padres de la Constitución, de los decentes. Pues Otegi hoy, es que como el gobierno fascista, militarista, repugnante, abyecto y atroz de Trump, resulta que dice que como España lo considera un terrorista, por su espacio aéreo no pasa, pues que no la ha dejado llegar a Cuba. Uy, qué malos son son malísimos. Bueno, pero su amigo, Pablo Iglesias, compañero, compadre, compinche, pues se disfruta en el Congreso. Segunda sesión de control al gobierno de la legislatura que va a comenzar en media hora y Pablo Iglesias va a preguntar al presidente Rajoy si tiene pensado respetar todo lo que salga del Parlamento. Ayer la oposición en bloque tumbaba la conocida como ley Mordaza. PSOE, Podemos e independentistas se unían para derogar la ley de seguridad ciudadana que el PP defiende, entre otras cosas, por el riesgo de atentado terrorista. Por otro lado, los socialistas negocian el techo de gasto con el gobierno mientras Susana Díaz se reúne en Bruselas con la jefa de la diplomacia europea, Federica Mogherini, y con el comisario de Asuntos Económicos, Pierre Moscovici. Los encuentros se producen mientras espera que confirme si optará a dirigir el PSOE. Ayer, ya en la capital belga, Díaz presidió un mitin en una agrupación socialista y no aclaró si se presentará a las primarias. Mire, que no estoy en eso, que ya lo he dicho muchas veces, que yo voy a estar donde quieran mis compañeros y mis compañeras, en la cola, en la cabeza, con ilusión, con ganas, pero que eso ahora mismo no toca, que ahora toca el proyecto de cómo volvemos a darle fortaleza, ilusión al partido. Hombre, el liderazgo es conveniente, ¿no? Para que alguien vea quién dirige el Partido Socialista. Es ella, evidentemente. Pero ahora no toca. Frase de Pujol. Pujol, para tapar la corrupción, cuando le preguntaban, pues decía, ahora no toca. Ahora no toca, y ahora no toca, y estuvo robando 30 años. Bueno, robando exactamente 35. Desde 1980 que llegó al poder, aunque ya se había hecho nada menos que con el Fondo de Banca Catalana. La primera gran estafa de la banda de los Pujol. Bien, vamos ahora con el partido que teóricamente en el ámbito del centro derecha es el que tenía que limpiar las instituciones. El problema es que, como no entra en las instituciones y cuando entra parece que sale y cuando sale parece que entra, pues la verdad es que Ciudadanos está consiguiendo exasperar a todo el mundo, especialmente a los que lo hemos votado. O sea, Ciudadanos no se aclara. Y este es el problema esencial. O sea, Albert Rivera es un tío estupendo, es un tío fantástico, pero está conduciendo al partido a una desvertebración ideológica y de principios absoluta. Es verdad que no puede ser tan rápido como lo de Rosa Díez, que se cargó UPyD en 10 días de agosto. Pero te lo puedes cargar en 10 meses, porque UPyD se lo podía cargar en 10 días porque estaba Ciudadanos. El problema es que detrás de Ciudadanos ya no hay nada. Nada. Pero es que dentro de Ciudadanos cada vez hay menos. Y además, la tiranía, porque es una tiranía, de Rivera es una cosa ya grotesca.
Ayer lo veíamos aquí, gente está muy preparada y tal, muy preparada no sé en qué. Porque la verdad es que salvo los de la vieja guardia, no saben hacer la O con un canuto ninguno. Se conoce a un diputado de Ciudadanos porque siempre va con un policía, que dicen que es jefe de prensa, yo creo que eso es un policía, un comisario, que además entra a decirle al oído lo que está pasando cada vez que se interrumpe por la publicidad las tertulias. Yo no he visto cosa igual. O sea, eso no lo hace la gente del PP, eso no lo hace la gente del PSOE. Eso solo lo de Ciudadanos. ¿Qué es un diputado de Ciudadanos? Un señor con un puerta detrás. Con el comisario o comisaria o comisario. Bueno, si es Albert lleva 3. Jefe de prensa, jefe de protocolo, jefa de gabinete. Con lo cual jamás se puede hablar con Albert Rivera. ¿Y qué pasa? Que hay un congreso y los que están disconformes con la evolución del partido no se atreven a dar el nombre. Hay un colectivo que se llama Transparencia, es bastante feo el nombre, pero en fin es lo que hay, por aquello de CS y tal, que no se atreven a dar el nombre. Los cargos de Ciudadanos no se atreven a dar el nombre para criticar a Albert Rivera. O sea, ¿qué más hay que explicar? Bueno, pues que no lo quiera ver, que no lo vea, pero desde luego para esto no se ha apoyado a Ciudadanos. El colectivo crítico de Ciudadanos, denominado Transparencia, exige a Albert Rivera más democracia interna en libertad de expresión. Este grupo de trabajo, afiliado a la Formación Naranja, reúne a más de 1 millar de personas, entre ellas estarían también diversos cargos públicos del partido. El colectivo no va a rivalizar, anuncia, con Rivera por la presidencia de la formación. No los vaya a echar. O sea, los cargos públicos de Ciudadanos que están ahí no se atreven a dar el nombre. Esto es Ciudadanos. Es verdad que nos lo han advertido antes, pero uno siempre se resiste a creer que un muñeco que ha pedido a los Reyes Magos, pues resulta que ni hace pis ni hace po, sino que está roto. Pero ayer se vivió el drama de Ciudadanos, que es el drama de no estar en ningún sitio, porque es querer estar en todas partes y además dando lecciones de moral a todo el mundo todo el tiempo. O sea, como si fuera una mezcla de Pedro J. y de Cebrián, o sea, siempre dando clases de ética, lo que hay que hacer, etcétera. Está en todas partes y no hace nada. Ni está en el gobierno, ni está en la oposición, ni está en el bien, ni está en el mal, pero al mismo tiempo está en el bien, y está en el mal, y está en el gobierno, y está en la oposición. Bueno, ayer vivimos un espectáculo asombroso. O sea, 2 personajes, los que yo respeto y no voto porque yo en Madrid voto al PP siempre. Es más, mientras no cambie el PP, Dios no nos quite al PP porque nos subirán todavía más los impuestos. Pero hombre, Begoña Villacís es de lo más, aparte de pintón, de lo más respetable que tiene Ciudadanos, bueno, pues dando dinero para arrancar lápidas, porque para eso es la memoria histórica. Pero al mismo tiempo, otra persona, a la que respeto, como Toni Cantó, en el Congreso fue el único que criticó al gobierno y defendió a Pedro Muñoz Seca, que ayer se cumplían los 80 años, este gran autor del teatro español, el divertidísimo autor de La venganza de Don Mendo, que fue vilmente asesinado con 7.000 más en las sacas de Paracuellos, del Jarama y Torrejón de Ardoz. Bueno, lo malo es que no sabemos quién es Ciudadanos. El que dice que hay que echar a los nacionales de las calles y además que hay que pagar al que haga la lista, como ayer Ciudadanos en el Ayuntamiento, o al Ciudadanos que defiende a los nacionales asesinados por los rojos tal día como ayer hace 80 años. Pues lo trágico es que los dos son Ciudadanos. Naturalmente el votante no sabe a qué carta quedarse. Dice, ¿qué voto? ¿Voto a la Pasionaria o voto a Ramiro de Maeztu? ¿Voto a Pedro Muñoz Seca o voto al Che Guevara? No sé. Pues cuando uno no sabe, lo que hace es dejar de votar. Ciudadanos se une a Podemos y PSOE en Madrid para aumentar de 300 a 500 euros la dieta de los miembros del Comisionado de la Memoria Histórica. Toni Cantó, que ayer rendía homenaje a Muñoz Seca en el Congreso, pedía explicaciones al ministro Méndez de Vigo por un tuit de la Biblioteca Nacional que trataba el fusilamiento como algo accidental. La Biblioteca Nacional, un organismo que depende de usted, ayer hacía
tuit que a mí me parecía un poquito desafortunado, hablando de un fusilamiento como si fuese algo accidental que le cae a uno como una maceta cuando va caminando por la calle. Un fusilamiento no es algo que sucede accidentalmente, tiene una parte activa, una parte que asesina y una parte que es víctima de ese asesinato. Y yo creo que desde las instituciones públicas debemos seguir haciendo un trabajo activo por una memoria decente. Bien, y además elogió a Muñoz Seca, lo describió muy bien. Ayer dedicamos aquí un programa con Andrés Amorós sobre Pedro Muñoz Seca, que era el tío más popular, más divertido y un gran autor dramático en su género. Es la parodia cómica, pero un genio en ese género. ¿A quién atendemos? ¿Quiénes ciudadanos? ¿El que vota que hay que pagar más para que les quiten la calle? Pues a Muñoz Seca. ¿O el que dice que hay que respetar la memoria de Muñoz Seca? Y de paso le dice al ministro que qué es eso de un tuit del tío de la Biblioteca Nacional. Yo no sé quién hay en la Biblioteca Nacional, pero desde luego hoy debería dimitir si tuviera vergüenza y decoro, que carece seguro. Si no, no lo habría puesto este gobierno, que no tiene ni vergüenza ni decoro. Pero el que hace el tuit dice, sí, es cierto, cuando hace la pregunta a Cantó, murió víctima de un fusilamiento en Paracuellos de Jarama. ¿Cómo que un fusilamiento? Primero, no era un fusilamiento, era ametrallamiento, mamarracho. Y segundo, cobarde, no te escondas en un fusilamiento. Fue una masacre de miles de personas, muchos de ellos niños menores de edad. Y tú lo tratas de víctima de un fusilamiento, como muy bien dice Cantó, como si le hubiera caído una maceta en la cabeza. Y estos mamarrachos son los del PP en la Biblioteca Nacional, que no sé por qué se llama Nacional ni Biblioteca. En fin, mal. Toshiba, porque encima viene el frío. Pues sí, quedaros con esta frase. Aerotermia de Toshiba. Es la tecnología limpia que extrae energía de la temperatura del aire, mejorando así el confort en tu hogar y disminuyendo el consumo energético. Si quieres tenerlo todo, regálate la bomba de calor de Toshiba y vas a tener la temperatura perfecta en tu hogar en invierno y en verano, porque tiene calefacción y aire acondicionado todo en uno. Pues muy bien. ¿Y Iberia, Javier, qué nos ofrece? Hoy recordamos que Iberia ofrece vuelos directos a Shanghái, varios a la semana, y además con un motivo añadido más en este mes de diciembre para visitar la ciudad china, porque se está celebrando allí un espectacular juego de agua y música que se llama Water Heavens by Tandan, algo así como los cielos del agua, y este espectacular juego de agua pues se celebra en la orilla del río, así que una opción más para viajar con Iberia hasta Shanghái. Eso en español se llamaba siempre naumaquias. Se hacía en el Retiro, por ejemplo. Se hacía como una especie de obras de teatro y era en el agua. Y en las carrozas los actores y tal hacían y la gente iba, disfrutaba. Sí, oye, pero con los chinos el tema oriental aquí, tiene otra cosa. Hombre, los chinos, yo, en fin, respeto mucho, ¿verdad?, la civilización china, salvo por la costumbre tiránica de vivir siempre en una dictadura. O sea, las naumaquias en tiempos de los Austrias eran fantásticas. Y además los textos los escribía, pues, Lope de Vega, Calderón, en fin, que sinceramente los chinos en el teatro no han alcanzado en absoluto ese nivel. La poesía sí, las cosas como son. Nos vamos rápidamente a la tertulia, pero bueno, ¿cómo participan nuestros seguidores? Les recordamos nuestro contestador 91 409 0503 y nuestra cuenta de Twitter, @eslamanana de FJL. La ganadora de hoy, María Ángeles Herreros, de Madrid. Me alegro. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.